Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy desde la Universidad Surcolombiana venimos a presentarles un poco sobre la historia de la educación desde la era cavernícola hasta cuando llegó a la Universidad Surcolombiana. Arrancamos aquí con Sebastián Quiroz. Quiroz, ¿qué tiene para contar? La gente, pues, el tema que nos correspondió a nosotros como grupo fue la edad antigua y vamos a tratar cómo se preparaban físicamente los gladiadores, los guerreros de esa época, fortaleciendo su cuerpo, su mente, para las batallas, utilizando muchas ejercicios de velocidad, de resistencia, agilidad, puntería. Entonces, en este video que vamos a ver, pues vamos a tratar todos esos temas. Bien, eso fue un poco de la edad antigua. Vamos a generalizar un poco sobre la edad antigua y desde los cavernícolas. Eso viene desde hace mucho tiempo atrás. Ahí Veranaconas nos va a contar un poco sobre eso. Aquí se los presento. Buenas para todos, saludos para todos los que nos están viendo y bueno, voy a comentarles un poco sobre la edad antigua o cavernícola, se puede decir, ¿no? Bueno, en la edad cavernícola, básicamente lo relacionado con la educación física era sobre la supervivencia que decían y la recolección de plantas y la caza. Eso básicamente era lo de la educación física que utilizaban en esa época, que obviamente pues yo no sabía que era educación física, pero pues en la actualidad ahora nosotros lo tomamos como ese concepto. Después lo que nos comentó el compañero, la edad antigua, y de la edad antigua ya pasamos a la edad media, que fue una edad que comenzó por la caída de Alejandro Magno, y desde ahí ya surgió la edad media, ¿no? Que esa época fue una época en la que todo lo relacionado con deporte y algunos estudios fueron estancados por la religión que era la que mandaba en esa época y era la que regía todo. Básicamente eso era la Edad Media. Y terminando la Edad Media, algunos autores como Juan Amos Comenio, que fue una persona que pensaba diferente a la iglesia y tenía otros ideales, creó aparte otra iglesia que fue llamada los protestantes, ¿no? Y que con ellos se dio fin a la Edad Media y otros hechos históricos que hubieron, como la hecha de la imprenta y otras cosas así que surgieron. Pero eso básicamente fue la Edad Media. Bien, la idea de este video es contar la trayectoria de la educación física desde el principio hasta el fin, ¿no? Saber de cómo desde la era cavernícola llegamos hasta la subcolombiana, ¿no? Entonces, un poco de la edad moderna nos viene a hablar aquí nuestro compañero Niño. Él nos va a adelantar un poco sobre lo que es, nos va a comentar algún autor importante que dio relevancia a la educación física en su época, y aquí lo tenemos. La edad moderna es una etapa interesante porque se puede decir que es como ya se implementa la educación en nuestros niños y toda la población. Alguien muy importante es Freddy Laddy Young, que es esa persona la cual implementa el primer gimnasio en la cual los niños desarrollan sus capacidades. Podríamos ver la gimnasia, que es algo muy importante, carreras, son deportes que hasta la fecha de hoy en día han sido muy importantes para el desarrollo de esta generación y de las futuras generaciones. La edad moderna, grandes cambios, ya la educación se imparte un poco más avanzada y con técnicas. Es una parte agradable, la cual hasta el momento de hoy se sigue y se seguirá aplicando hasta donde se permita. Gracias, compañero, muchas gracias. Bien, en otra ocasión les hablaremos un poco más, habrán videos que nos muestren un poco sobre lo que sucedió, sobre lo que ha pasado
hablando específicamente en todas las épocas. Algo interesante que se va conformando a medida que el tiempo va pasando, cada era va recorriendo, es que aquí ya se empiezan a conformar las escuelas de educación física. Un poco de eso nos va a hablar nuestro compañero Marín, y aquí lo tenemos, él nos va a hablar un poco sobre eso. Ahora sí, bueno, estas escuelas, pues un personaje importante que fue Richard Mandel, dijo que primordialmente estas escuelas eran como una base principal del siglo XIX, donde estaban la escuela francesa, la inglesa, la sueca y la alemana. Estas escuelas pues aportaron algo muy importante que actualmente se maneja, que es la crítica, la rítmica y obviamente el deporte. Estas escuelas llevaron a que de algo tan básico que era simplemente saltar y correr se formara para crear deportes que se han vuelto internacionalmente actualmente. Entonces estas escuelas lo que han ayudado es a eso, a mejorar todo lo que tiene que ver con educación física, movilidad, agilidad, y a esto se refería Richard Mandel, que era como la base principal de estas escuelas. Gracias, compañero, muchas gracias. Ya le estamos dando forma a lo que comenzamos desde un principio. La idea principal de la línea del tiempo es saber que esto tiene un sentido, tiene una razón, tiene una historia, ¿no? O sea, nos estamos basando desde hace mucho tiempo y es interesante, o sea, todo se va conformando, todo tiene un cuerpo, un principio y un final. Lo más interesante es cuando llega aquí a Colombia, eso es lo interesante. Y un poco de eso nos va a hablar nuestro compañero aquí, Andrés, él sí sabe eso. Va a citar a un autor interesante, cómo se dio la situación, cómo se dio la vaina acá en Colombia. ¿Les va a interesar? Historia de la educación física en Colombia, de eso les comentaré yo ahorita un poco, más adelante lo verán más específico, porque hablaremos de autores como Santander, quien da inicios a esta acá en algunas escuelas, luego pasamos con Bolívar, también podemos hablar de la creación de Coldeportes, del primer instituto, y del pénsul académico, y de donde se aprueba la ley del entrenador físico también. Más adelante se verá mucho de eso. Muchas gracias, compañero. Bueno, y a lo que vinimos vamos, ¿no? La educación física llega a las surcolombianas como algo puntual, ¿no? Todos necesitamos estar bien, sentirnos bien, y la educación física es eso, nos ayuda a estar psicológicamente bien, nos ayuda a despejar la mente, físicamente también porque nos enseña a consumir alimentos agradables para nuestro cuerpo, a llevar una vida correcta, idónea. Y ahí es cuando llega la educación física a esta universidad, a nuestra universidad. Un poco de ello nos va a hablar nuestro compañero Carlos Sedón. Él nos va a hablar de eso. Gracias, compañero. Pues como ya lo decía mi compañero, a la Universidad Surcolombiana la educación física llegó hace más o menos 45 años. Antiguamente se llamaba Instituto Itusco, actualmente se llama Universidad Surcolombiana. Y pues bueno, llega gracias a la gestión del rector de la actual, bueno, la universidad, antiguamente pues Itusco, Roque González, que decide traer a un profesor de educación física para que implemente y pues cree un programa de educación física para el instituto. Y pues ya más adelante les vamos a contar un poco más y se van a dar cuenta de cómo sucedió todo. Gracias, compañero. Bien, aquí cerramos nuestra línea del tiempo. Espero sea de agrado y un aporte muy interesante para los que quieran más adelante incursar en esta carrera tan bonita. La verdad es que es muy agradable uno saber desde los inicios que
que la educación física siempre ha existido como parte de la supervivencia, como parte del estar bien, como parte del todo. Entonces, espero vean este video, les agrade y entiendan sobre lo que fue y lo que es ahora la educación física. Muchas gracias. En los años 650 a.C. se desarrolla una nueva era que marca la historia. Para los años 450, Grecia ya era una potencia militar representado por los grandes grupos de espartanos, los cuales entraban en guerra para defender su gobierno y su territorio. Una guerra estaba por comenzar. La preparación de los espartanos comenzaba desde muy temprana edad, fortaleciendo el cuerpo y la mente. Su preparación constaba de velocidad, flexiones de pecho, fuerza, agilidad, y puntería. Una guerra se acerca. Esparta era amenazado por el territorio persa. Esparta, dirigido por Leónidas, se dirigía al territorio de encuentro, ya con las bases adecuadas para el enfrentamiento. Los persas van de igual forma con los soldados a Esparta. El imperio persa, dirigido por Cirón, aúlla en su caminata un grito de victoria. Después de algunos días han llegado al territorio de encuentro. La guerra promulgada acaba de comenzar. Leónidas vence a Cirón en una batalla a muerte, defendiendo al territorio de Esparta. Buenas, venimos a presentarles un poco sobre la educación física en la Edad Media. No se practicaba, pero se practicaban juegos como los pueden demostrar nuestros compañeros aquí presentes, como la esgrima, un juego muy interesante. Un poco qué fue lo que pasó en esa época y por qué fue prohibido el deporte. Gran parte de ese problema sucedía por la Iglesia Católica. Otro de los deportes muy interesantes era el polo. Consistía en dos caballeros, como los que ustedes ven a continuación, que van a realizar el deporte. Esta época fue terrible. Fue una época donde primaba la Iglesia Católica, primaba la religión sobre todo. Era prohibido practicar cualquier deporte o práctica que se refiriera a la educación física o a algo que alimentara el cuerpo. Se declaraba pecaminoso o algo así similar a eso. Un poco de eso es lo que les vamos a presentar a continuación. Hijos míos, ¿qué están haciendo? Ustedes saben que no pueden practicar el deporte porque eso es algo satánico. Ustedes deberían estar en los campos recolectando comida y recolectando todos los frutos que la naturaleza nos da. Todo no es para siempre. Llegó el final de la época media. Alguien muy importante fue Juan Amos Comenio, obispo, filósofo y pedagogo, que aquí se lo presentamos. Obispo Juan Amos Comenio, lo veo como un poco preocupado. Padre, la verdad es que estoy preocupado. Los ideales de la Iglesia Católica no me parece que son unos buenos ideales y la verdad es que siento que voy a crear una iglesia para cambiar todos estos ideales que estamos viviendo en esta época de la Edad Media, que es una época de oscurantismo. La educación física en la Edad Moderna. La educación física moderna nació a principios del siglo XIX en Suiza.
y Alemania, con deportes como saltos, carreras, luchas al aire libre, natación, equilibrio, danza, esgrima, escalamiento, equitación y running. En Inglaterra nacieron deportes como el fútbol, el rugby, cricket y los deportes hípicos. Desde 1800 aparecen netamente diferenciadas tres zonas que demarcan distintas formas de encarar los ejercicios físicos, especialmente vinculados con la evolución de la gimnasia. A principios del siglo XX aparecen prácticamente de forma simultánea cuatro grandes movimientos gimnásticos que darán lugar a sus respectivas escuelas y sistemas gimnásticos, los cuales tuvieron sus orígenes en las corrientes intelectuales más destacados del siglo XIX, como son el racionalismo, el romanticismo, el nacionalismo, la democracia y el ideal pedagógico. Cada una de las tendencias se caracteriza por una serie de elementos comunes que van a dar lugar a una serie de elementos de una concepción analítica, natural, rítmica o deportiva del movimiento. Sin embargo, cada una de ellas no va a llevar asociada de forma permanente y exclusiva en el tiempo los rasgos identificativos propios que las caracterizan, debido a la influencia de las otras tendencias surgidas en muchos casos como reacción o derivación de las ya existentes. El padre de la educación física moderna es conocido hoy en día como Friedrich Laudin-Jahn. Nació en 1778 y falleció en 1852. Este hombre estableció el primer gimnasio para niños en Alemania. Creía que la mejor sociedad era aquella que había establecido los estándares para la fortaleza de habilidades. Buenas tardes, nos encontramos hoy aquí, pues queremos saber qué opina la gente acerca de la educación física, qué concepto tiene la gente. Entonces, a continuación vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos. Buenas tardes, caballero. Nosotros venimos de parte de la Universidad Surcolombiana. Entonces, el día de hoy queremos preguntarle a la gente qué opinan sobre la educación física. Usted, por ejemplo, ¿qué deporte practica y cómo le ha beneficiado para su vida el deporte? Bueno, buenos días. El deporte es algo esencial en la vida de una persona, primero que todo porque en la mente de las personas hay muchas ocupaciones y si no tratamos de salir de ellas de una u otra forma, entonces nos vamos a volver locos, ¿cierto? Entonces, en mi caso, por ejemplo, no juego fútbol ni basquetbol, pero sí troto, ¿cierto? Entonces, yo vivo en Villagarzón y todos los días saco 2 horas para trotar, ¿cierto? Eso me ha ayudado mucho, como le digo, para desestresar la mente de tanto trabajo y también me ha ayudado a mejorar el estado físico como tal, ¿cierto? Bueno, entonces interesante el aporte que aquí nos acaba de dar este señor. Observamos cómo el deporte forma parte número uno en nuestras vidas y cómo lo beneficia en la parte de su salud y todo eso. No solamente el deporte tiene que ser visto como algo, un ámbito, se puede decir que solo por hacer deporte no, es un ámbito saludable y aquí tenemos el gran ejemplo.
Hola, el día de hoy vamos a hablar de las escuelas gimnásticas, en específico 4 escuelas gimnásticas que dieron gran importancia al paso del tiempo. Esas 4 son la escuela sueca, escuela inglesa, escuela francesa y escuela alemana. A principios del siglo XX aparecen prácticamente de forma simultánea 4 grandes movimientos gimnásticos que darán lugar a sus respectivas escuelas y sistemas gimnásticos, los cuales, según Richard Mandel, en 1981 tuvieron su origen en las corrientes intelectuales más destacadas del siglo XIX, como son el racionalismo, el romanticismo, el nacionalismo, la democracia y el ideal pedagógico. Escuela sueca. El método sueco busca un modelo de salud corporal a través de la gimnasia, con ejercicios analíticos localizados en un núcleo articular específico y cuyas características fundamentales son artificialidad, construcción, determinación de las fases de ejecución en posición de partida, desarrollo y fin, excesivo estatismo, orden y utilización de voces de mando. Escuela alemana. La delimitación racional del espacio, el tiempo, la actuación y los aparatos queda patente en los campos deportivos de Berlín, donde podían verse bosques de postes, cuerdas, pesas y barras para colgarse, estirarse, saltar o trepar, en los que alumnos debían rendir al máximo para superar determinadas marcas estadísticas. Este modelo de práctica ha contribuido directamente a la aparición de la gimnasia deportiva actual. Escuela francesa. La escuela francesa se caracteriza por una concepción natural y utilitaria de los ejercicios físicos. Son acciones de carácter global en los que el cuerpo participa como un todo en las ejecuciones y se descaminan a preparar al individuo para la vida adulta. Se pretende una mejora de la forma física con el fin de perfeccionar los movimientos naturales, lograr un dominio corporal en las acciones y conseguir un cuerpo estéticamente bello. Escuela inglesa. Este método otorga importancia a la recreación, a las reglas y a la competición en los ejercicios, desvinculándose del rendimiento deportivo y asociándose con la organización y la libertad de los alumnos en las prácticas. En ese momento es cuando aparecen muchos de los deportes reglamentados que hoy conocemos, razón por la cual se llevan a la escuela, quedando al servicio de la formación del carácter. Si bien esa práctica no han de tener un cierto modo en carácter, al verse impulsada en los colegios masculinos pertenecientes a las clases sociales más pudientes. A pesar de que a nivel didáctico se puede establecer una interrelación directa entre las distintas escuelas y sistemas gimnásticos, no quiere esto decir que sean compartimientos estancos desvinculados de otros países o de otras corrientes de pensamiento. Así, por ejemplo, la escuela alemana también incluye a Austria con los métodos naturales de Golfer y Strich. De igual forma, la escuela sueca interrelaciona con países limítrofes como Finlandia. La educación física en Colombia ha tenido grandes y significativos avances y momentos, pero desafortunadamente aún podemos encontrar que existen trazos de la vieja guardia en docentes, que el área en muchas ocasiones no es valorada por los demás áreas ni por los mismos profesionales de esta. Realizaremos a continuación un recorrido por algunos momentos más importantes que ha tenido esta educación física en Colombia. En 1827, Santander promulga la práctica de ejercicios físicos en las escuelas. Pueblo colombiano, hoy 3 de octubre de 1827 me dirijo a ustedes, las escuelas, que a partir de la fecha, los días jueves, en las horas de la tarde, se implementará ejercicios saludables, como hacer caminatas, aprender a nadar, siempre y cuando de vista de un docente. En 1829, Bolívar autoriza a colegios para reglamentar la práctica de la educación física. Buenas tardes, querido Congreso de la República. Mi propuesta es que las universidades y colegios hagan su propio reglamento sobre la educación física en lo moral, religioso y social. ¿Qué le parece mi propuesta, querido Congreso? Bueno, como partes del Congreso estamos de acuerdo con su propuesta. Esto será el decreto número 3. Este es dicho y aprobado el
1888, Ley 92, artículo 9. En todos los colegios costeados o subvencionados por la Nación será obligatorio la enseñanza de la gimnasia. 1904, Decreto 419, Ley 39, Capítulo 5, la educación física y la enseñanza general. Los maestros deben habituar a sus discípulos a que guarden posición natural y correcta durante las lecciones. La calistenia y la gimnasia como parte indispensable de un sistema completo de educación. 1925. Ley 80. Institucionalización, educación física. Creación del Instituto Nacional de Educación Física. Entre algunas funciones que cumple están crear y fomentar asociaciones de cultura física, publicar revistas y libros de propaganda, organizar todo lo referente a los concursos anuales de atletismo en la República, a los que son llamados todos los habitantes del país, no profesionales en el ramo. 2013. Proyecto de ley del entrenador deportivo en Colombia. La presente ley reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador deportivo, define la naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional. Todo comenzó en 1975, cuando el rector del Instituto Itusco, Roque González, decide traer a un profesor de educación física de la ciudad de Bogotá llamado Tarcisio Cano, para que éste diseñe un programa de educación física, recreación y deportes para el Instituto Itusco. Buenas tardes. Buenas tardes. Roque González. Tarcisio Cano. ¿Cómo le va por acá en el instituto? Bien. ¿Quiere pasarlo a conocer o qué vamos? Sí, vamos. Presento? Mire, aquí está nuestro instituto. Ah, sí, está bien. Pero veo mucha gente leyendo y nada de gente haciendo como deporte, así. ¿Qué pasa con eso? No, lo que pasa es que aquí en el Itusco todavía no ha llegado la recreación y deportes, la materia. Entonces estamos mirando qué hacer. Pues para eso vine, ¿no? Para sacar un programa de licenciatura y recreación en deportes, para que haya harto deportista y salgan estudiantes que les gusta mucho la educación física. Sí, pues sería bueno porque pues aquí también ellos necesitan hacer deporte y solo la llevan leyendo, entonces estaría buena la propuesta. Sí. Tarcisio Cano presenta la propuesta del programa al Ministerio de Educación Nacional. Esta es aceptada y es fundada el 6 de agosto de 1976. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarcisio Cano. Mucho gusto. Vengo a presentarle una propuesta para un programa de licenciatura en educación física en el Instituto Surcolombiano. Me parece una propuesta muy importante para la región surcolombiana. Solo tenemos que usted firme y listo para realizarla. Bueno, señor. Muchas gracias. Su propuesta ha sido aprobada. Muchas gracias. Bueno. Tarcisio Cano va en busca del rector del Instituto Itusco para comunicarle la noticia de que el programa de educación física fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Buenas tardes, Buenas rector. tardes. Le traigo una buena noticia. ¿Qué será? El programa que tanto estábamos esperando fue aprobado. Uy, felicidades, Tarcisio. Bueno, Vamos a muchas gracias. informarle a los demás compañeros de noticias. El rector Roque González junto al profesor Tarcisio Cano van en busca de los docentes para dar la noticia. Compañeros de trabajo, al favor, vamos a una pequeña reunión. Sí, señor. Les tengo que informar que aquí con mi compañero Tarcisio Cano hemos gestionado y ha salido aprobado el programa de educación física, recreación y deportes aquí en el Instituto Itusco. ¡Qué bueno! Sí. Muy buena noticia. Felicidades, muchachos. Llego acá. Felicidades, muchachos. El programa tiene un área profesional que está conformada por 6 cursos, 3 deportes individuales y 3 de conjunto. En los deportes individuales encontramos la gimnasia, la danza, el atletismo. En los deportes de conjunto encontramos el fútbol,
el baloncesto y el voleibol. Más de 40 años de legitimación de un programa que se ha fortalecido con el pasar de los años.